Cordial saludos. Mi nombre es Robert Asia Molina, estudiante de la UNAD. En el día de hoy vamos a desarrollar la actividad de la unidad 3, tarea 4, que consiste en resignificar, refinar, profundizar y contextualizar el conocimiento de la unidad 3. Curso Diseños de Proyectos de Investigación, Código de Curso 551101, Grupo 1, tutora Laura Lisset Aldana, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Día de la grabación 8 de mayo del 2022. Para el desarrollo de esta actividad vamos a resolver los ítems 3, 4 y 5 de la tarea anteriormente mencionada. Para dar inicio comenzaremos dándole respuesta a los interrogantes del ítem 3, que consiste en donde vamos a explicar de qué se trata el grado de manipulación de la variable independiente, cuáles son los grados de manipulación y cómo se define la manera de manipular las variables independientes. Explique de qué se trata el grado de manipulación de la variable independiente. Esa es la variable que puede modificar uno o varios de los elementos de la situación o problema que se investiga, a partir de lo cual se verifica si se presenta un comportamiento específico diferente para cada cambio que se realiza. En la investigación, el investigador manipula una o más variables de estudio. Todo esto lo hace para controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas. La siguiente pregunta tiene que ver con cuáles son los grados de manipulación. La manipulación de variación de una variable independiente puede realizarse en dos o más grados. El nivel mínimo de manipulación es de 2 grados. Se le dice presencia-ausencia de la variable independiente. Cada nivel o grado de manipulación involucra un grupo en el experimento. Por medio de la presencia, un grupo se expone a la presencia de las variables independientes y el otro no. Más de 2 grados, manipular la variable independiente en cantidades o grados. Y modalidades de manipulación en lugar de grados. Exponer a los grupos experimentales a diferentes. Pasamos a la siguiente pregunta, que nos dice cómo se define la manera de manipular las variables independientes. Se define en una situación simple, a la aplicación de un valor dado de una variable a un grupo de individuos y un valor diferente a la misma variable a un segundo grupo de individuos. Se traslada el concepto teórico a un estímulo experimental para que nos arroje un resultado. Ahora vamos a pasar al ítem 4 de la actividad, donde hay unos interrogantes que vamos a ir explicando uno por uno. El primero, de qué se trata el control y la validez interna en un experimento. Se refiere al grado en que un experimento excluye las explicaciones alternativas de los resultados, es decir, al grado en que ciertamente la manipulación de la variable independiente es responsable de los cambios en la variable dependiente. El resultado del experimento se altera únicamente por la variación de la independiente. Puede decirse que las mediciones de la dependiente son confiables y reflejan lo que se desea medir. Aquí lo que se busca es el resultado de la variable, de la variación de la independiente. ¿Cómo se alcanza el control del experimento? Se alcanza la validez interna en un experimento a través de la calidad del mismo y se logra cuando hay control.
En tales casos, el resultado del experimento se altera únicamente por la variación de la independiente. Puede decirse que las mediciones de la independiente son confiables y reflejan lo que se desea medir del experimento. ¿Cuál es la función de la validez externa en un experimento? La función esencial de la validez se logra por medio de la validez externa, que dirige una pregunta más amplia, referente al grado que puede generalizarse los resultados de un experimento. Cuando un experimento tiene validez, una vez que ya se conozca el experimento, nosotros tenemos que darle validez externa y saber cuándo tiene esta validez o cuándo se logra. Se logra por la fiabilidad, la medida en que un instrumento de investigación obtiene sistemáticamente los mismos resultados, si se utiliza en la misma situación en repetidas ocasiones. Una vez ya tenido la validez externa, se puede lograr el control y validez interna. Esta se logra cuando hay control. Las mediciones de la dependiente son confiables y reflejan lo que se desea medir. Con esa última palabra, última concepto, terminamos el ítem 4. Ahora vamos a pasar al ítem 5, donde vamos a responder unas interrogantes que son fundamentales para nosotros como futuros docentes o docentes. En el marco de la enseñanza y aprendizaje y evaluación de las matemáticas, seleccione una serie de variables independientes y dependientes y piense cómo se manipularían en situaciones experimentales. Aquí se puede coger la resolución de problemas aplicando las operaciones básicas de las matemáticas. Hay que recordar que este es un tema muy amplio, porque aquí son diferentes temas los que hay que estudiar. Para saber las operaciones básicas de las matemáticas, obviamente tienes que saber la suma, resta, multiplicación y división. Por eso es un tema amplio. En la mayoría de los casos, el tema amplio y las variables generales deben especificarse mejor. Hay que especificar cuál es la que se va a estudiar. ¿Por medio de qué? Aislar la variable específica que definen la resolución del problema aplicando las operaciones básicas de las matemáticas, por medio de una capacidad de leer, una comprensión lectora, que se comprenda lo que se está leyendo, tener un vocabulario matemático, intereses por los contenidos temáticos. Si un investigador está interesado en motivación, ¿qué variables de motivación específicas son de interés? Motivación externa, objetivos, necesidad de lograr. La mejor forma de entender la diferencia entre una variable dependiente e independiente es visualizar esto haciendo un ejercicio simple. Tomamos el ejercicio, la variable independiente causa un cambio en la variable independiente. Esto no se nos puede olvidar. Y no es posible que la variable dependiente pueda causar un cambio en la variable independiente. Es fundamental conocer este último concepto, esta última explicación que se dijo. Ahora, al momento de aplicar la operación básica, que es el tema que se escogió, es necesario resolver la situación problema que se pide. ¿Cuántos niveles o modalidades podrían incluirse para cada variable? Bueno, los niveles pueden ser la variable independiente, que puede ser la motivación por el desarrollo de las actividades. Esta motivación se logra por medio de las TIC. La variable dependiente se da por el desinterés de los estudiantes por las actividades. Puede ser por la monotonía que el docente realice en el aula de clase, lo cual genera un desinterés de los estudiantes por las actividades.
o por la falta de implementación de recursos didácticos. Estos niveles o modalidades de cómo podrían traducirse en tratamientos experimentales se tendría un nivel de causa de ausencia cero de la variabilidad independiente. ¿Sí? ¿En qué consistiría este? Consiste en aplicar actividades que ayuden a la comprensión lectora de enunciados para comprender y solucionar situaciones problemas. Recordemos que si un estudiante es capaz de comprender, de realizar una lectura, se le va a hacer más fácil solucionar situaciones problemas, y nosotros como docentes podemos motivarlos por medio de la utilización de la tecnología. ¿Qué podemos hacer? Utilizar aplicaciones, programas que ayuden al estudiante a motivarse, y si está motivado va a comprender y afianzar los conocimientos temáticos de la unidad que se esté desarrollando. Eso es todo. Gracias y espero que les haya gustado esta explicación de los ítems 3, 4 y 5 de la actividad de la fase 4 del curso de diseño de proyectos de investigación.